704, Tito. Ya, Flaquito, démosle cuando quiera. Súper. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias por la convocatoria. Hoy día voy a presentar este paper que salió en abril en el Anesthesiology, que es sumamente clínico. Revela finalmente la incidencia de dolor durante la cesárea mediante una anestesia neuroaxial. Y este es un estudio de corte prospectivo internacional. Internacional, después vamos a ver que involucra a dos países, pero es internacional. Este es el primer autor, James Edward, es londinense, trabaja en el University College de Londres, tiene 53 publicaciones y todas principalmente enfocadas en el ámbito obstétrico. Y acá voy a partir con una pregunta y que a muchos nos pasó en la beca, nos sigue pasando hoy en la actualidad. ¿A quién no le ha pasado dormir una cesárea porque la técnica neuroaxial falló? Y empezamos, y ahora está muy en boga, ¿no? Es que la BUPI está mala, o en realidad quizá hubo un problema técnico en la punción y finalmente tuvimos que dormir al paciente. Y lo otro, que también es súper de perogrullo, y yo personalmente ya no lo estoy casi nunca haciendo cuando hago una técnica espinal. ¿Alguien le sigue midiendo el nivel después de una espinal a un paciente? Personalmente, yo hago el mea culpa, nunca. En una peridural, cuando me subo, eso sí lo hago de regla, pero en una espinal, muchas veces ni siquiera lo mido. Hay que considerar que en globo, a nivel mundial, hay 30 millones de cesáreas al año y se espera que para el año 2030 un tercio de los partos sea por cesárea. Y acá en Chile nosotros muchas veces vamos liderando en cuanto a la prevalencia de cesárea. Y un poco de repaso. Todos sabemos que la anestesia neuroaxial tiene mejores outcomes en este tipo de cirugía, menor morbilidad materno y fetal. Pero tenemos la contraparte de que una anestesia inadecuada ha sido reportada desde un 0,8 a un 15% de los procedimientos a nivel neuroaxial. Y estos trabajos que finalmente dan estas incidencias de falla de la técnica han sido mediciones indirectas mediante estudios unicéntricos, retrospectivos, principalmente enfocándose, ok, el paciente, tú le hiciste una técnica neuroaxial, ¿en qué terminó? ¿Terminó en una intubación? ¿Terminó en que le repetiste la técnica neuroaxial? ¿O le pusiste algún otro analgésico o sedante durante la cirugía? Así que el gran pero acá es que no todas las pacientes que experimentan dolor muchas veces reciben también intervenciones adicionales. Somos bastante reacios muchas veces en cambiarnos finalmente de técnica, sobre todo cuando, por ejemplo, el paciente le puse la técnica, no sé, me subí por la peridural y comienza a manifestar molestias cuando hay ya manipulación a nivel uterino. Entonces, no todos los pacientes finalmente el concepto acá es que van a recibir finalmente una suplementación de mi técnica neuroaxial. Y esto finalmente, los autores de este paper destacan esto, que yo creo que unas cosas súper importantes, quizás no ha pasado todavía en Chile, pero quizás es cosa de tiempo, que la mayoría de los litigios finalmente involucran una técnica neuroaxial más allá de una técnica general. Y esto es principalmente importante en las pacientes obstétricas. El que te falle una técnica neuroaxial está asociado a que el paciente tenga trauma posterior al parto, ya sea depresión o un estrés postraumático. Entrando de lleno ahora, después de esta introducción al estudio, el objetivo primario fue evaluar prospectivamente la incidencia de dolor en pacientes sometidos a una cesárea. Y en la siguiente diapositiva voy a mostrar los tres objetivos secundarios. El primero fue evaluar las asociaciones demográficas, obstétricas y anestésicas con el dolor intraoperatorio. El segundo fue identificar las diferencias institucionales, porque este fue un estudio multicéntrico, con respecto al dolor intraoperatorio. Y el tercer punto fue evaluar la satisfacción del manejo del dolor intraoperatorio. Finalmente, las pacientes evaluaban qué tan bueno o qué tan proficiente fue el anestesiólogo en manejar el dolor durante la falla de la técnica neuroaxial. Dentro de los materiales y métodos, este fue un estudio de corte prospectivo, como les mencioné, fue multicéntrico. El título dice internacional, pero involucró finalmente a centros de Estados Unidos y a centros de Canadá. Fueron un total de 15 centros.
Siguió la guía Stroop para estudios observacionales. El análisis de datos y la estadística fue registrado por el Comité de Revisión Institucional de la Universidad de Stanford. Y cada centro también tuvo la aprobación del comité. Lo importante en cuanto a la recolección de los datos es que se hizo por un mínimo de 8 semanas consecutivas y la recolección de estos involucraba al menos el 95% de las cesáreas con una anestesia neuroaxial, independiente de la técnica que después vamos a ver. La población estudiada fueron todas las mujeres que iban a ser sometidas a cesárea bajo una técnica neuroaxial y los criterios de exclusión fueron 3: que la paciente rechazaba participar en el estudio, que no podían responder después de la cesárea, por ejemplo, pacientes que iban a ser trasladados a una unidad de cuidado intensivo, o cuando la anestesia de entrada fue anestesia general. La recolección de los datos no fue inmediata después de que la cesárea había terminado, sino que se recolectaron los datos 24 más menos 8 horas en el periodo postparto. Y este fue la entrevista estructurada, cosa que tenían un libreto los entrevistadores. Le preguntaban a la paciente, ¿tú experimentaste dolor durante la cesárea? ¿Sí o no? Si la respuesta era sí, ¿qué tanto dolor tuviste o cuál fue el peor dolor que tú experimentaste durante la cesárea? De 0 a 10. Y también si la respuesta era sí, ¿qué tan satisfecha tú estuviste con el manejo anestesiológico para el manejo de este dolor? Y, nuevamente, si la respuesta era sí, que mostrar algún otro comentario con respecto a la experiencia del dolor intraoperatorio. Se recolectaron los datos demográficos, el tipo de técnica neuroaxial, la necesidad de anestesia general, necesidad de UCI, qué tipo de cesárea fue, si fue electiva o si fue no electiva, y dentro de esto caía la cesárea de urgencia o la de emergencia, y el estado intraparto, si el paciente estaba en trabajo de parto y finalmente era sometido a una cesárea. El análisis estadístico llega a uno de los puntos, yo creo que más fuertes de este trabajo. Se hizo, el tamaño muestral finalmente dependería de cuántos pacientes recolectasen en cada centro. Así que se estimó inicialmente que se iban a recolectar 200 a 300 pacientes por centro, y se esperaba una incidencia de dolor con respecto a los trabajos previos que era alrededor de un 15% de dolor intraoperatorio. Así que debían reclutar al menos alrededor de 600 pacientes, con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error de 3% para ver esta incidencia de un 15%. Se recopilaron los datos en Excel, se depuraron las bases de datos. El análisis estadístico fue mediante el programa STATA o SAS. Se hizo un análisis descriptivo para los datos demográficos, obstétricos y anestésicos de las pacientes que presentaron dolor en el intraoperatorio. Se vio la normalidad de los datos con test de Shapiro. Se compararon los datos, los grupos en verdad, las variables categóricas con chi cuadrado o test exacto de Fisher, las variables continuas con ANOVA o Kruskal-Wallis. Se calculó el OR de los factores vinculados con el dolor intraoperatorio, con un modelo ajustado y no ajustado. Y se hizo una técnica de registro en logística multinivel para analizar los factores del paciente o si efectivamente el hospital, el centro, tenía que ver con que el paciente presentase dolor en el intraoperatorio. Los resultados. Y acá una de las partes principales del estudio. Como les mencioné, ellos habían estimado que tenían que recolectar alrededor de 600 pacientes. Sin embargo, finalmente se analizaron casi 3.700 pacientes. Y el contexto fue cirugía electiva en un 45.6% y no electiva, vale decir de emergencia o urgencia, en un 54%. La técnica principal, 50%, 49% una técnica espinal, 26% el topar epidural o una combinada del 23%. 1.4 de las cesáreas habían tenido una peridural, bien digo, con punción dural. La tabla 1
muestra finalmente acá el dolor reportado son los datos en realidad demográficos, anestésicos y la variable obstétrica. Lo que quiero demostrar acá con la parte en rojo en esta tabla es que 282 pacientes de los 3.700, vale decir un 7,6% de los pacientes, presentó dolor en el intraoperatorio, independiente de la técnica anestésica, que está involucrado todo, si el paciente recibe una espinal, una peridural, etc. 7,6%. Y las variables en esta tabla cruda más importantes asociadas con el dolor fueron el idioma, en este caso el idioma español, probablemente por una barrera idiomática, qué tan urgente o no era el procedimiento, el estado de intraparto, si el paciente era sometido a una cesárea, por ejemplo, en su trabajo de parto que no había progresado o tuvo sufrimiento fetal, y el tipo de anestesia. Y dentro de ellos, el que tenía menor porcentaje de dolor intraoperatorio era realizar una técnica espinal. Y el que tenía mayor porcentaje de dolor intraoperatorio, de un 13,1%, era recibir una anestesia peridural con el top-up, el subirse a través de esta técnica. En esta tabla, que es la tabla 2, que parece bastante grande, lo que quiero demostrar acá en rojo, acá en esta tabla es la incidencia de dolor intraoperatorio y cuánto puntaje de dolor tenían mediante, o sea, viendo el método de anestesia y si la cesárea era o no electiva. Lo que quiero destacar es que los pacientes reportaban un dolor que era de moderado a severo, de 6 a 9 aproximadamente. Recordemos que 1 a 3 es dolor leve, 4 a 6 dolor moderado y mayor de 6 es dolor severo. Entonces, en el modelo no ajustado aumentaba el riesgo de presentar dolor. El idioma español, la combinada y el top-up epidural. Pero cuando se ajustaban las variables, únicamente habían dos factores que importaban en que el paciente tuviese finalmente dolor en el periodo intraoperatorio, que fueron si la paciente nuevamente hablaba español y si el paciente recibía una combinada o un top-up epidural. Otro punto importante es que también aumentaba el riesgo, ahora cuando se evaluaban los distintos centros, si dependía el centro que tú te hacías la cesárea, si el paciente iba a presentar o no dolor en el intraoperatorio. Este es el median OR de odds ratio y era 1,47 según las mediciones de ellos. Ahora, tanto ajustado y no ajustado. Y eso vale decir que pacientes similares con las mismas características tenían un 47% más de probabilidades de tener dolor en el intraoperatorio en un centro de alto riesgo versus un centro de bajo riesgo. Casi un 50% más de probabilidades. Esta diapositiva la saqué con IA. Lo que quiero demostrar acá es que los pacientes que en globo, si presentaban dolor, independiente de si la cirugía era electiva o no electiva, reportaban un dolor de 6. Pero en cirugías no electivas reportaban un dolor de 7 sobre 10. Punto importante. También le preguntaron a los pacientes la satisfacción durante el manejo en el intraoperatorio. 10% de los pacientes que presentaron dolor estaban no conformes con el manejo. Y estos pacientes reportaron un dolor de 8 sobre 10, una mediana. Y el 90% de los pacientes que estaba conforme reportaba menor intensidad del dolor, un EVA de 6. Otro punto que ellos también midieron, conversión a la anestesia general. Un 10% de los pacientes que presentaron dolor finalmente eran sometidas a anestesia general. Y esto creo que también es uno de los gráficos más importantes del trabajo. Acá están los datos crudos y ajustados de la incidencia de dolor intraoperatorio para todos los modos anestésicos según el tipo de centro. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en un centro hay alrededor de un 3% del centro que tiene baja incidencia de dolor, un 3%, versus el que tenía más alto, que era alrededor de un 11%.
Entonces, sí importa el centro finalmente en la cual el paciente era sometido a una técnica neuroaxial para la cesárea. Y acá está lo mismo, pero específicamente con la técnica espinal. También variaba dependiendo del centro. Algunos que tenían cero incidencia de dolor intraoperatorio y otros que presentaban 11% de dolor intraoperatorio pese a la técnica espinal, que uno esperaría que no fallase. ¿Cómo te dice, Santi? A modo de discusión, uno de los puntos y que destaqué en la primera tabla es que el 7,6% de las pacientes que eran sometidas a una cesárea presentaban dolor, independiente de la técnica neuroaxial que ésta tuviese. No todas las pacientes con dolor reciben medicación para el manejo de este. El 10% de las pacientes reciben anestesia general. Y una cosa a considerar es que los datos finalmente fueron medidos 24 horas posterior a la cesárea. Así que ahora comparando el dolor de una técnica espinal versus el top-up epidural, estos números me parecen súper importantes y para tenerlos por último en mente cuando uno también habla con los pacientes. Cuando uno hace una técnica neuroaxial espinal, uno de cada 23 pacientes puede experimentar dolor en el intraoperatorio, versus el que me suba por la peri, que es uno de cada 7 pacientes. Ahora, si miramos en globo todo, la incidencia es 1 en cada 13 pacientes va a experimentar dolor en el intraoperatorio. Las variables que no tuvieron asociación significativa fueron la edad del paciente, el origen étnico, si la cirugía era de urgencia o de emergencia versus selectiva, y el estado de intraparto, si el paciente nuevamente estaba en trabajo de parto y tenía que ser sometido a una cesárea. Pero al ajustar las variables, sí las que tuvieron asociación fueron el tipo de técnica neuroaxial que se ocupaba, con más alta incidencia, la combinada y la extensión epidural, y el idioma español probablemente por la barrera idiomática que tenía. En cuanto al centro, ya lo he mencionado bastante, pero la probabilidad de dolor intraoperatoria varía significativamente según el tipo de centro que finalmente el paciente es sometido a la cesárea. Y algunos puntos a destacar con respecto a la relevancia clínica que menciona en el trabajo. El dolor intraoperatorio es una realidad y es de los riesgos más temidos. Ellos mencionan de las pacientes, pero también, o sea, yo como anestesiólogo, no quiero que mi técnica falle. Y finalmente, si mi técnica empieza a fallar, sobre todo en un comienzo, me voy a ver obligado a cambiar una técnica, o yo por lo menos tengo un bajo umbral para dormir al paciente, sobre todo si el dolor es en un comienzo de la cirugía. La técnica anestésica sí es un factor clave, sobre todo en el top-up epidural que hemos mencionado, con un OR versus la técnica espinal. El OR de esta técnica del top-up epidural es de 3, o casi de 3 veces más riesgo. En caso de subirme por la peri, uno debería explicar al paciente que esta técnica puede fallar y eventual necesidad de anestesia general. Y acá voy a hacer, hace muchos años atrás, yo me acuerdo que era becado, y tuvimos que dormir a un paciente, me quedó muy marcado, tuvimos que dormir a un paciente, no se le había explicado al familiar ni a la paciente que eventualmente podía terminar en anestesia general, y tuvimos que dormir al paciente porque la técnica falló. El papá se descompensó, así, pero mal, gritando, tuvimos que sacarlo de pabellón, obviamente la esposa súper nerviosa, y ahí me quedó súper marcado, y lo hago en mi práctica clínica, que cada vez que doy, por ejemplo, yo no tengo la costumbre de pinchar a un paciente cuando mi catéter está bien, pero sí le explico el riesgo de que finalmente puede terminar en anestesia general. Me quedó muy marcado ese caso como cuando era becado. Así que siempre se lo explico a los pacientes. Pero eso es cuando hago, ahora estoy pensando, eso es cuando hago una técnica cuando me subo por la peri. Pero casi nunca les explico a los pacientes de que finalmente puede terminar en anestesia general cuando le hago una anestesia espinal. Bueno, importante que ellos mencionen en el trabajo, verificar el nivel, actuar acorde el dolor del paciente y la etapa, sobre todo, de aparición del dolor, ya que ellos mencionan que uno debiese tener un bajo umbral para finalmente cambiar de técnica anestésica. Y lo otro que también mencionan ellos, y está en la introducción de esta presentación, la implicancia en médico legales que finalmente tiene el que una técnica te falle,
y que tú no hagas algo de forma proactiva para que el paciente tenga menos dolor, sobre todo en el intraoperatorio. Los metaanálisis previos han mostrado una incidencia hasta un 17%, yo le dije 15%, pero esto no refleja finalmente la experiencia de los pacientes, porque todos estos estudios, o la mayoría de estos estudios, han sido retrospectivos. Este es el primer estudio que finalmente se evalúa el dolor de forma prospectiva en estos pacientes. El segundo punto es que mide directamente el dolor del paciente, así que es lo más cercano a la realidad. Las pacientes hispanas tenían alrededor de 2 veces de más riesgo de presentar dolor, probablemente, como ya lo mencioné, por la barrera idiomática. Se requiere estudiar demás factores, tanto de los pacientes, anestésicos, el contexto obstétrico e institucional. Y también, algo que no está estudiado, finalmente determinar efectivamente cómo afecta esto en el largo plazo a las pacientes. Que el paciente que haya experimentado dolor, finalmente desarrolla más dolor crónico, más estrés postraumático, más depresión postparto. Las fortalezas del estudio, para ir ya finiquitando. Fue una corte prospectiva, multicéntrico, fueron 15 centros, que incluyeron a más del 95% de las pacientes que eran sometidos a una anestesia neuroaxial para la cesárea. Se incluyeron las cesáreas no electivas, incluyeron todas las técnicas neuroaxiales, y se evaluó de forma directa al dolor. Pero también tiene limitaciones. Los centros asociados fueron principalmente académicos. Y, por ejemplo, no mencionan, oye, ¿y qué porcentaje de los pacientes recibieron una anestesia neuroaxial realizada por un residente? Los clínicos no estaban sesgados con respecto al estudio. Y este es el efecto, yo no sabía, Hawthorne, que es cuando te están evaluando, finalmente tú te pones más proactivo en que tu técnica salga bien. No es como, voy a hacerlo cotidiano hoy día, porque es lo que siempre hago, sino que te sientes observado y mejoras tu performance. O tu performance. Otro punto a considerar es que se evalúa el dolor finalmente a las 24 horas. Y puede haber un sesgo finalmente de memoria, que el paciente quizás no recuerda tan bien lo que pasó hace un día atrás. Los datos con respecto a los anestésicos están limitados, y también la cirugía. Por ejemplo, qué dosis le pusieron a los pacientes, o cuánto tiempo duró la cirugía. ¿La cirugía fue hecha por residente o fue hecho por finalmente el staff? No hubo un análisis de satisfacción con respecto a la conversión a anestesia general tampoco. Así que, como conclusiones del trabajo, el dolor, en el caso, ¿qué tal, Francisco? El dolor, en el caso de una técnica espinal, podías tener un 4,4% de las pacientes que recibían esta técnica con dolor en el intraoperatorio y un 13,1% en el caso del top-up peridural. Y esto tiene implicancias finalmente en el consentimiento y en la elección de la técnica neuroaxial. Y el futuro. El futuro, probablemente los estudios vayan enfocados a mejorar la caracterización del dolor intraoperatorio, ver qué otras estrategias de prevención tenemos y evaluar el impacto del mediano y largo plazo. Y ahora, comentarios finales que me parece importante recalcar. Lo primero que ya había mencionado, la medición del dolor fuera 24 horas, quizás hubiese sido mejor medirlo de forma inmediata en el paciente que había experimentado dolor, o sea, que se había sometido a la cirugía cesárea. En cuanto a la medición del dolor, quizá indagar un poco más la duración, el momento de la aparición, el impacto que este tiene. Si presentaron dolor las pacientes, ¿qué medidas se tomaron? ¿Solo conversión a anestesia general o algunos pacientes recibieron fentanil? Muchas veces, lo que me tocó alguna vez hacer y lo que he hecho, es que suplemento con fentanil endovenoso, dependiendo obviamente del momento de la cirugía. Pero eso no está ejemplificado acá en el trabajo. Faltan variables como, por ejemplo, ya lo mencioné, dosis anestésica, duración de la cirugía, complejidad del caso. Teco de selección de los centros, fueron centros académicos de excelencia. Los clínicos no están sesgados con respecto al estudio. Hay diferencia entre los centros, pero no sabemos efectivamente cuáles fueron las variables que impactaron que un paciente tuviese más dolor en un centro versus otro.
Se excluyeron los pacientes críticos, así que podría haber una subestimación del dolor. Y la conversión a anestesia general fue poco analizada, principalmente viendo la satisfacción de los pacientes. Y acá, finalmente, después de leer el estudio y releerlo, en caso de que el paciente, me hago esta pregunta, en caso de que el paciente vaya a una cesárea, pero el paciente ya le puso una técnica peridural y mi catéter está bien, ¿es necesario ponerle una espinal a todas, cambiar mi técnica, cosa que tenga menos dolor en el intraoperatorio, menos porcentaje? Mi respuesta a esa pregunta es que si yo puse la peridural, o otro colega puso la peridural, tiene un buen nivel anestésico, creo yo que sigo prefiriendo el subirme por la técnica peridural versus volver a pinchar a la paciente, porque me ha tocado que muchas veces cuando he sacado el catéter, después me ha costado un poco más pinchar al paciente para ponerle una espinal. ¿Ya? Así que, y en este sentido, va muy de la mano en que efectivamente, si es que tengo una peridural en un trabajo de parto, debo sí efectivamente medir el nivel, si es simétrico, si ha tenido buena respuesta a la analgesia, y personalmente, nuevamente, yo me sigo subiendo, y si es que tengo alguna duda, sí la pincho de entrada. Eso es, Tito. Dejo la discusión abierta a ti o al que quiera participar. Marquito, muchas gracias. Excelente presentación, como siempre. Eh, Súper interesante el trabajo y está muy en boga el tema. Entonces, viene perfecto como anillo al dedo esta presentación. Así que muchas gracias. Gracias. Yo tengo una sola pregunta que no sé si ellos lo mencionan, o, que es con respecto a qué se consideró dolor interoperatorio. Y hago esta consideración, esta pregunta, porque de repente las pacientes sienten que se les contraen los músculos cuando usan electrobisturí, por ejemplo, y ellas lo reportan como dolor, versus solamente que están sintiendo las contracciones musculares, digamos, y que no es estrictamente dolor. Ahora uno de repente cae en el pecado de decirle, mire, usted va a sentir, pero no le va a doler. Cosa que estoy diciendo, es un pecado porque uno está valorando lo que te está diciendo la paciente. Y dolor es lo que el paciente dice que es. Así de simple nomás. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? Sí, sí, ellos no hacían la disquisición, o por lo menos que yo haya visto una definición que ellos que consideraban dolor. Pucha, yo soy partidario siempre de creerle al paciente de una nomás, Tito. Y ellos también esgrimían eso, que en el fondo uno debe tener un bajo umbral si el paciente te reporta dolor, es que efectivamente la paciente tiene dolor. Me ha pasado también, y probablemente a muchos de ustedes les ha pasado, que hay pacientes muy nerviosas y que uno quizás pudiese ser demasiado proactivo cuando el paciente está nervioso y te dice, no, ¿qué siento? Y ahí uno tiene que indagar un poco más, ¿qué sientes? La contracción, como tú decís, o sientes que te mueven, que te tocan. Y finalmente, si te dice dolor, yo soy partidario de creerle al paciente y voy a cambiar o mi técnica anestésica, si es que en un comienzo de la cirugía, o si, mira, lo que he hecho, como les dije, al comienzo de la cirugía, pucha, no tengo ningún problema en que finalmente la técnica anestésica se cambie a una técnica de anestesia general. Si es avanzada ya la cirugía, he probado con un poco de fentanil, quizás tú lo hayas hecho también, Tito, un poco de fentanil, y veo a la paciente, le pongo un poco de protóxido, y ahí evalúo. Si la paciente me sigue reportando dolor, ya finalmente la duermo. Es lo que yo hago. No sé si todos tienen la misma conducta, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso también un poco de ketamina, y eso fue una de mis primeras experiencias en la beca, me acuerdo. Primera cesárea que anduvo más o menos, se demoraron los Mm, cirujanos. Llega la anestesista y le dice, no, le vamos a poner un poquito de ketamina. Y mm, fue realmente mágico, pero fue temible porque la paciente empezó con las reacciones típicas de la ketamina, se le pasó el dolor, pero está completamente con los efectos psicodélicos de la ketamina, que fue para mí terrorífico, digamos, pero funcionó finalmente. Y está sí, recomendado. sí, mira, yo una vez también veo en un turno, voy a dar la palabra al tiro a Fernando y a René, porque bueno, acá uno empieza también a contar un poco lo que ha hecho. Me acuerdo
Lo he hecho solamente una vez, todo el estómago lleno que uno tiene en consideración, etcétera, la talla, pero una paciente, yo me acuerdo que ya avanzado en la cirugía, ya habían sacado la guagua, estaba empezando a cerrar y le empezó a molestar. Se que había fentanil, ya, le puse protoxio, le puse sebo, ya, pero sebo por la mascarilla. Se quedó dormida, era despertable todavía, siempre me preocupé de eso, y la cirugía fue uneventful finalmente. La paciente ni siquiera se acordaba que tenía dolor en el intraoperatorio. También lo he hecho una sola vez, pero fue fair play, yo creo, tomando en consideración de que la cirugía era bastante avanzada y siempre era despertable la paciente, no había perdido en ningún momento la conciencia. En René, y después Fernando, y después Bastián. Una pregunta, Eduardo. Dígame. Primero, gracias por la presentación. Segundo, ¿hay alguna? Porque aquí la incidencia de dolor fueron muy diferentes de acuerdo al centro, desde un 3 a un 11% el rango en el cual tenía. ¿Eso tiene alguna influencia en términos de si los centros que tenían más dolor era la técnica peridural? Porque obviamente cada centro puede tener cosas culturales diferentes, dosis de top-up diferentes, formas de usar la peri diferentes, pensando en que es raro que sea solo la técnica peridural la que está asociada y eventualmente puede tener que ver cómo la estás usando finalmente. Eso por un lado. Y lo otro, yo hace harto tiempo que ya, por lo menos 6 años que dejé de hacer turnos, pero cuando me pasaba eso de tener una peridural o una espinal que estaba andando más o menos ya avanzado, habitualmente lo que hacía era empezar una infusión de remifentanil. Una infusión de remifentanil, dado que al igual como lo usamos en vía aérea para manejo de vía aérea vigil, mantiene ventilación, mantiene vigilia, mantiene protección de vía aérea y además da una súper buena analgesia que es reversible muy rápidamente al cortar la infusión, y yo creo que eso me salvó muchas veces, y después de eso olvidé la fenta, olvidé la ketamina, olvidé todos estos inventos que hacíamos que nos duraban un ratito, que después volvía el problema, y creo que es bastante eficiente como estrategia. De todas maneras. Pucha, René, en cuanto al análisis de la técnica anestésica, de peridural específicamente, no lo mencionaban. El segundo gráfico que mostré, sí mostraba que había diferencias incluso con la anestesia espinal. Así que yo supongo que con la peridural también había diferencias con respecto a un centro versus otro. No mencionaban con cuánto se subían, si hacían la técnica montaña de la lidocaína, si mezclaban bupi, lido, etc. Pero sí, es uno de los puntos a considerar totalmente. Fernando. Bueno, flaco, no sé si se va a acoplar la cuestión. Yo tengo, o sea, súper buena presentación, creo que el trabajo es interesante. Sin embargo, más allá de las recetas de cocina que cada uno pueda tener, yo me gustaría volver un poco sobre el tema respecto a cuánto le creemos al trabajo y cómo esto cambia nuestra práctica habitual. Y sin haber entrado en el detalle en que tú hiciste, digamos, como para poder hacer la presentación, a mí me quedan dando vuelta un par de cosas. Lo primero es que, en general, y esto es como que yo lo miro acá y es como cuando tú haces un análisis utilizando distintas metodologías, probablemente la manera más, cuando tú miráis más de lejos, así como el landscape, es cuando tú haces una revisión sistemática y un metaanálisis. No tenía acceso a los datos primarios muchas veces, no tenía nada, y la visión es como un detalle que es muy, muy a lo lejos. O sea, el detalle como más granular de la información desaparece, porque lo que estáis viendo son, digamos, conglomerados de datos consolidados de estudios. Después de eso vienen probablemente estos estudios que son estudios de cohorte, en donde, como tú bien dijiste, la cuestión se juntan datos de distintos centros, en donde están haciendo una cuestión que, entre comillas, es su práctica habitual, pero no sé, todo lo que acaban de decir, o sea, no sabéis si en uno le pusieron REMI, no sabéis si en el otro usó el becado, hizo la cirugía, si el becado puso la anestesia, y todo este tipo de cuestiones a mí me parece que, como ustedes bien dicen, son súper relevantes para el resultado. Y eso, en el fondo, y aquí lo encadeno a la otra parte de mi comentario y mi pregunta, dice relación también con aquellas cosas que de alguna forma no explican suficientemente
cuáles son los resultados que estáis teniendo con este trabajo. Porque si en el fondo el tema de la brecha idiomática fue tan relevante desde el punto de vista de un factor de riesgo predisponente, ¿cómo fue eso manejado desde el punto de vista de la interpretación después de la entrevista? Porque en la práctica ahí claramente, si la explicación es que hay una brecha idiomática, en la entrevista también debería haberse dado cuenta de que efectivamente hay pacientes que están entendiendo menos. Y bueno, ¿cuánto le creo entonces de que a los pacientes les duele, cuándo les dolió, etcétera? Si de alguna manera fue un problema en el momento de la generación de los datos, también puede serlo en la recolección. Y eso me habría gustado saberlo un poquito mejor. Y lo otro que me queda dando vuelta es, efectivamente, los pacientes que hacen un top-up de peridural, siempre tenía el problema de que en una peridural el top-up puede hacerse una peridural que no está tan buena, que no sabéis cómo la evaluaron, si es que en el fondo la probaste cuando está ahí con 2 centímetros y no cuando está ahí con 9, etcétera. Pero dentro de eso es, ¿en qué circunstancias tú haces un top-up peridural en una cesárea per primans? Y ahí claramente hay una diferencia entre lo que es una cesárea en donde tú decís per primans, voy a poner un espinal, y en aquellas en las cuales estaba en un trabajo de parto y terminaste poniéndole una peridural porque el trabajo de parto fracasó. Y si eso es así, evidentemente, desde el punto de vista de la técnica y desde el paciente, de la paciente, porque hasta ahora no he visto ningún paciente embarazado, pero desde la paciente, claramente no pueden ser iguales los dos cursos de trabajo de parto y la cesárea no necesariamente va a ser la misma. Y eso tampoco me parece que está adecuadamente como evaluado en esto. Entonces, de buena primera, si tú me preguntáis a mí, yo le creo a este trabajo, le creo hasta por ahí nomás, porque creo que hay un montón de cabos sueltos que no están del todo como abordados, y de la forma en que están abordados me parece que están un poquito incompleta. ¿Ya? Eso sin haber bajado a la mater hace harto más tiempo que el René. Muchas gracias, Peña. Totalmente de acuerdo con tus comentarios. Después está Pede. No, perdón, Bastián. Basti. Oye, muy buena presentación, Edu, súper clara y ordenada, y en verdad la diapositiva acompañan harto por lo menos tu discurso. Mi pregunta un poco como sobre todo en relación a como los comentarios finales justamente de lo que están hablando, porque pucha, ahora que he estado como hablando con otras personas de otros centros y al final de cómo van haciendo la anestesia obstétrica, efectivamente pasa algo o se ve algo que es muy parecido en el trabajo, donde creo que en nuestro centro es raro por lo menos ver que una espinal tienda a fallar o tener dolor intraoperatorio, como mostrando como esa incidencia como tan alta. La peridural sí, dependiendo de quién lo evalúa, cómo está, claro, como todas las disquisiciones que han visto, pero por lo menos la anestesia espinal es raro por lo menos ver lo que tenga dolor intraoperatorio. Pero sí me ha pasado que en otros centros como que los anestesistas como que tienden a jugar dentro de estos comentarios como a quién pone la menor dosis, a cómo funcionó esa menor dosis, y efectivamente para ver efectivamente cómo va funcionando el intraoperatorio. Y ellos sí reportan harto que pucha, y hay que pasarle fenta cuando están cerrando el punto de los becados o cuando se alarga la cesárea, que tienen que justamente pasar hacia otra técnica, etc. Entonces, como me preguntaban, efectivamente ustedes, ¿qué tan relevante creen la estandarización más alta de una dosis como la ocupamos acá quizás en nuestro centro versus en otros centros que ocupan 7 miligramos, de repente incluso un poco menos, máximo 9 miligramos, en la presencia de este dolor como intraoperatorio? Buena pregunta. Mire, yo no sé cómo trabajan los otros centros, pero no sé, yo siempre he estandarizado las dosis que a mí me enseñó Tito, de 1.1, 1.4 de bupipervara, y justamente para no tener esta incidencia de dolor al final de la cirugía. No sé cómo lo serán en otros centros. No sé si tú tienes experiencia, Tito, al respecto. Sí, es súper relevante lo que está diciendo Bastián. El gran problema es que muchos centros se bajaban con sus dosis para disminuir el riesgo de hipotensión arterial, que es lo que tú vayas a esperar. Mientras más dosis vaya a poner, más riesgo tenés de eso. Pero eso se solucionó cuando empezamos a usar drogas vasoactivas potentes más cohidratación, y eso como que salió del tema, digamos. Sin embargo, algunos centros se quedaron pegados y con esta idea de quién se baja más con la dosis y lo puede hacer con la menos cantidad de bupivacaína, cosa que es un ejercicio que más bien fútil en ese sentido. Y
se ha demostrado que si tú usas dosis baja entendida menos de 7,5 miligramos de UPI, tenéis un riesgo de 1 de cada 4 pacientes que va a requerir una suplementación intraoperatoria. Entonces, no es una buena técnica, no es una buena estrategia bajarse con las dosis. Y como bien tú dices, claro, pueden haber centros que sigan en ese camino todavía, cosa que creo que no es lo correcto, digamos. Pero bueno, cada centro funciona como quiere, digamos, y ahí verán. Si encuentran que es aceptable que 1 de cada 4 pacientes en algún momento de la cirugía diga que no está confortable y ellos lo aceptan, bueno, será su problema, digamos, pero yo creo que no es lo correcto. Fede, ahora sí. Y después Martín. Gracias, Edu, súper buena la presentación. Me llama mucho la atención la incidencia que tuvieron de dolor. Como que para partir, como en la práctica, por lo menos que yo tenía, no me parece que sea tan alta. Yo creo que lo que tú ya mencionaste un poco, que es un centro, son centros académicos, no sabemos quién puso la anestesia, etcétera, todas esas cosas pueden influir. Pero yo creo que vale la pena darle una vuelta a eso y buscar un poco más allá. Y lo otro que te quería preguntar en relación a este hallazgo de que las pacientes hispanoparlantes tenían mayor incidencia de dolor, ¿dónde estaban estos centros, perdona? ¿No caché eso? En Estados Unidos y en Canadá. Principalmente Claro, Estados ahí Unidos. claramente puede haber un sesgo de selección. Pues. En general, en esos países la población migrante va probablemente a centros, o también me imagino que los tratarán mal los residentes, ¿cachai? Yo creo que ahí hay algo más que los pacientes tienen más dolor por ser hispanoparlante, creo que puede haber una cosa de selección de por medio. No creo que sea la barrera idiomática propiamente tal, sino más bien hay una selección ahí por cómo funcionan las cosas en esos países. Pues. Entonces yo creo que hay que tener un ojo con eso. Al resto no le llamo la atención la incidencia tan alta, bueno. O sea, LACA no sé qué pensáis en relación a lo que reportamos, que probablemente no lo tenemos medido, pero para mí en general, como recuerdo ya, también he tenido casos que aparecen, pero serán, no sé, todas las cuestiones que puse habrán sido 3, 5, máximo, no sé, no me acuerdo más. Como esta sensación de que sea un 13%, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno le empieza a poner números y a tabular estas cosas, empiezan a aparecer. Porque uno dice, no, si a mí me ha pasado una vez las 500 y no es tan así. Estos números son bastante reproducibles en diferentes lugares y probablemente nosotros estamos en cifras de este estilo. Ok, gracias. Martín. Hola, buenos días a todos. Oiga, gracias Eduardo por el trabajo. Yo había tenido la oportunidad de leerlo antes y creo que comparto varias de las aprensiones que ya comentaron todos, entonces yo creo que hay algunas que serían un poco redundantes. Estoy de acuerdo que igual me llama un poco la atención la alta incidencia, sobre todo la de la técnica combinada, o sea, en desmedro, por ejemplo, del top-up epidural. Una cosa estadística. También me llamó la atención lo que dijeron el doctor de la Fuente y la CACI respecto a, en el fondo, cómo definieron dolor o qué parámetros utilizaron ellos para decir que es doloroso o que no, cómo valoran esa experiencia. Como decía el doctor Pedemonte, obviamente esto, más que del idioma, en realidad, de un sesgo de selección como de nacionalidades, porque la experiencia dolorosa, bueno, como tú y yo y todos sabemos, en realidad cambia también según la geolocalización, o sea, no es lo mismo lo que le duele a la gente colombiana, a los nórdicos, a nosotros. Entonces, claro, que el hispano parlante paradójicamente le duele más, yo creo que hay un error quizás en la selección. Lo otro me llama poderosamente la atención que no hayan descrito en el fondo, al menos a grueso modo, los anestésicos y las dosis anestésicas más comúnmente utilizadas para cada técnica, porque como todos comentaban, claro, la incidencia igual va a depender de la dosis que utilicemos. O sea, todos sabemos que bajo 8 miligramos de bupivacaína hipervara en la espinal aumenta la necesidad de analgesia suplementaria y eso es un hecho. Entonces, intentar bajarse de eso es un error. Lo mismo de, claro, cómo pueden haber manejado el dolor
suplementario, quizás eso también puede haber cambiado la percepción que ellas tenían de la experiencia dolorosa, sobre todo a 24 horas. La ketamina, los efectos psicotrópicos sean entre 50 y 200 nanogramos por ml de concentración plasmática y el efecto analgésico está entre los 100 y 160. Entonces igual se solapan. Entonces, si lo utilizaron, igual hubiese sido relevante saber y que lo describiesen para tener bien claro eso. Pero yo creo que el gran valor es que tiene un N alto y que pone en el fondo el foco en decir que la analgesia, o sea, la anestesia neuroaxial puede fallar en el fondo, porque el dolor en este caso es una falla de nuestra técnica. Pero sí creo, y me preocupa que pueda demonizar en este caso el top-up epidural, que al contrario es una buena alternativa y sobre todo es una alternativa segura. O sea, considerando que hace un tiempo se publicaron los resultados del NAP7, que decía que el fondo del paro obstétrico es una complicación buenamente poco frecuente, que el fondo fue el 3% de todos los paros en Reino Unido en el año del estudio, pero sin embargo el 68% de los casos fueron responsabilidad de anestesia, de los cuales el mayor porcentaje se asoció a una anestesia neuroaxial. Entonces, que no se comente que la conversión, en el fondo, usar una anestesia espinal sobre un catéter epidural, que probablemente no fue evaluado apropiadamente para saber si podía fallar, tiene complicaciones graves, o sea, puede conducir a un paro. Entonces yo creo que en ese sentido me parece un poco quizás temerario no haber descrito las dosis reales que utilizaron. Además que por allá no tienen la dosis de montaña. Sí. Bueno, y lo otro que también es relevante es el tipo de cirugía que hacen en los diferentes centros, porque se sabe que la exteriorización uterina genera mucho más dolor que el no hacerlo. Sea en los estudios que han hecho los mismos obstetras, han demostrado que hacer la cirugía con exteriorización versus no exteriorización da exactamente lo mismo. Entonces, los tipos deberían entrenarse a hacerlo sin sacar el útero para afuera, porque eso es mucho más estimulante y genera mucho más dolor. Entonces, podrían haber algunos centros que todavía siguen acostumbrados a hacer esa mala práctica, y probablemente esos van a tener mucha más incidencia de dolor. Sí que es relevante el centro. Así que yo creo que ese gráfico que tú mostraste, que están categorizados como un escalafón en el fondo de menos a más, con respecto a la necesidad de suplementación o dolor intraoperatorio, es muy centro dependiente por la técnica. De acuerdo. Bueno, Tito, faltan 9 minutos para las 8. Yo creo que estamos. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos Vale. los que se conectaron. Gracias a todos, que estén muy bien.